La predicación se titula Mantente alerta. Yo creo que el título ya nos va a delatar, ¿no?, sobre lo que vamos a ir tratando a lo largo de esta mañana. Y vamos a abrir nuestra Biblia, te invito a que abras nuestras Biblias por el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Los de Mieres no se lo saben. Capítulo 25. Y vamos a mantener nuestra Biblia por ahí un ratito abierta ahora, como no, iremos a la lectura de la palabra. Para nadie creo, mis hermanos, que es desconocido. Entre, no me gusta. Para nadie yo creo que... Para nadie creo que es desconocido, mis queridos hermanos, y menos a nosotros, ¿no?, que estamos en esta era, que bueno, que se ha identificado como la era de la tecnología. No te preocupes, David. Como la era de la tecnología, como la era de la información, ¿no? Para nosotros no es desconocido lo que está sucediendo, mis queridos hermanos, en este mundo. Lo que está sucediendo alrededor de nosotros. No tenemos más que encender la tele, poner uno de esos cientos de canales con los cuales disponemos hoy en día. Antiguamente solo había dos, ¿no? Hoy tenemos cientos de canales. No tenemos más que conectarnos a Internet. E inmediatamente, ¿qué nos pasa? Nos bombardea con todo tipo de información, con todo tipo de noticias. Por lo tanto, nosotros, esta generación, nosotros mismos estamos bien informados de todo lo que es este mundo, por todo lo que este mundo está atravesando. Y mis queridos hermanos, las noticias que nos llegan, las noticias que estamos recibiendo, lejos, muy lejos de ser alentadoras, están siendo todo lo contrario. Vemos cómo la maldad ciertamente en este mundo crece. Vemos cómo están aconteciendo hechos. Estamos viviendo tiempos proféticos. Y no nos hace falta tampoco ser muy entendidos, mis queridos hermanos, para ver que estamos viviendo esos postreros días, esos días que la Biblia califica como principio de dolores. Vemos, por ejemplo, esta noticia que está dando la vuelta al mundo, ¿no? Allí hizo una semana que Israel está en guerra. Nuevamente la Tierra Santa, está azotada por la guerra. Vemos cómo constantemente las noticias se van viniendo, constantemente se van renovando, de hora en hora, de minuto en minuto. Y pareciera que lejos de menguar este conflicto armado, parece que va en aumento, parece que empiezan a participar otros agentes, otros países, otros grupos terroristas. Y casualmente, perdóname la expresión, como lo decía ayer, no hay casualidades, ¿no?, en el reino de Dios. Unos días antes de que estallara la guerra, el sábado pasado, el pueblo de Israel y Arabia Saudí iban a firmar un acuerdo de paz histórico en la zona. Cuando digan paz y seguridad, vendrán sobre ellos destrucción repentina, como dice la Escritura. Estas son, mis queridos hermanos, una de las muchas señales de las que habló nuestro Señor Jesucristo en respuesta a las preguntas que le hicieron los discípulos que encontramos en Mateo 24:4, donde dice la palabra: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Y el resto del capítulo 24 te animo a que en casa lo leas detenidamente y vayas viendo esa palabra que el Señor Jesucristo le comparte. Vemos que el capítulo 24 va relatando esos acontecimientos que precederán a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que precederá al fin de los tiempos. ¿Para qué? Para que seamos sabios, para que seamos entendidos y sepamos discernir los tiempos que estamos atravesando. En el capítulo 25, ahí por donde tenemos abierta nuestra Biblia en esta mañana, se registran dos parábolas de nuestro Señor Jesucristo muy conocidas por todos y cada uno de nosotros. Una de ellas lleva por título Las 10 vírgenes y la otra lleva por título Los talentos. Ambas parábolas, mis queridos hermanos, confirman que Cristo viene y que su venida es inminente. Hoy, tenlo seguro, hoy estamos más cerca de su venida que lo que estuvimos ayer. También la propia palabra nos revela que vendrá como ladrón en la noche y sin previo aviso. Que la tardanza de su venida, o lo que algunos entienden por tardanza de su venida, no nos da licencia, mis queridos hermanos, para seguir cayendo, tropezando, cediendo ante los deseos de la carne, ante los deseos de este mundo.
sino para vivir, a ti como cristiano te hablo, sino para vivir cada día expectante, como si fuera el día de la venida de nuestro Señor Jesús. Ahora sí, te invito a que abras tu Biblia ahí por el Evangelio de Mateo capítulo 25 y vamos a leer esta parábola de las 10 vírgenes que encontramos de los versículos 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Amén, mis queridos hermanos, a todas las enseñanzas que encontramos en esta maravillosa parábola de nuestro Señor Jesucristo que dejó como instrucción para su pueblo. Amén, a todas esas constantes enseñanzas que encontramos en esta maravillosa parábola. Pero permíteme en este día, en esta mañana, detenerme en dos grandes verdades prácticas que encuentro importantísimas en esta parábola de nuestro Señor Jesucristo. Y es referente a la actitud que debemos asumir nosotros como cristianos en estos postreros días, en estos tiempos que estamos viviendo. Dos advertencias universales, mis queridos hermanos, que son dignas y harías bien de tomar en cuenta. La primera de estas advertencias que vamos a ver en la mañana de hoy es que hay cosas, entiéndolo bien, que son imposibles de obtener, que son imposibles de conseguir en el último momento, en el último instante. En esta historia que acabamos de leer, en esta parábola de las 10 vírgenes o damas de honor de una boda judía, el Señor nos da una preciosa lección acerca de cómo cada persona debe ocuparse de su propia condición espiritual. Así es que, si es que, claro, te importa estar listo para el encuentro de aquel que llamas Señor y Salvador. Estas 10 vírgenes, estas muchachas, estaban esperando para desfilar en una ceremonia de boda que según la tradición judía podía durar hasta 7 días. Ellas esperaban al novio para acompañarlos junto con la novia a la casa del novio donde habría de celebrarse el banquete de bodas. Como las bodas eran de noche, las lámparas, por lo tanto, eran muy importantes. Servían para iluminar esa senda, para iluminar ese camino que los iba a llevar a la casa del novio. Y sin esas lámparas no podrían participar de las fiestas. Jesús dice que a medianoche se oyó el clamor, se oyó gritos de la llegada del novio, pero que a 5 de estas muchachas, sus lámparas se empezaban a apagar, porque les faltaba, porque les escaseaba el aceite. Y quisieron que las otras 5 muchachas le prestara de su aceite. Pero estas prudentemente les aconsejaron que ellas mismas fueran a comprar. Y así lo hicieron, como hemos podido leer en esta parábola. Pero lo triste de esta historia, mis queridos hermanos, yo creo que lo sabes bien, pero lo triste de esta historia es que cuando estas chicas, estas muchachas, llegaron de comprar ese aceite, se encontraron con la puerta cerrada. Y así no pudieron participar de esas bodas. Y aquí aprendemos, mis queridos hermanos, la primera lección. Con estas 5 muchachas descuidadas que quisieron resolver la falta de aceite en el último momento, en la última hora. Y es que hay cosas, entiéndolo bien, hay cosas que no podemos obtener, mis queridos hermanos, en el último momento, en el último instante, porque generalmente ya es demasiado tarde.
Para darte unos ejemplos contemporáneos. Todos de los que estamos aquí en algún momento hemos sido estudiantes. Más o menos, pero todos hemos sido estudiantes. Bueno, estamos en Ayun, tenemos a varios, no aquí. Un estudiante que se prepara a última hora, mis queridos hermanos, para un examen, no puede esperar obtener buenas calificaciones, no puede esperar obtener buenas notas. Llegar tarde, por lo general, alguna cosa, por lo general es una tragedia, como todos sabemos. Cuando llegas tarde, pierdes la alabanza en el culto. Llegas tarde al aeropuerto, ¿y qué pasa? Pierdes el vuelo. Llegas tarde a cenar a un restaurante y resulta que o bien te encuentras ya la cocina cerrada o no hay mesas disponibles. Llegas tarde a una entrevista de trabajo con lo importantes que son. Pierdes el trabajo y también la desilusión que ello conlleva. Y no solamente la desilusión propia, sino la desilusión que produces en tu familia, que a lo mejor necesitaba ese trabajo. Y si podrías seguir toda la mañana diciéndote, dándote ejemplo, la lista sería interminable. Yo creo que vas cogiendo el concepto al que te quiero llevar en esta mañana. Pero lo triste de la realidad, mi querido hermano, de lo triste de la realidad de hoy en día, es que muchas personas siguen postergando su decisión por Cristo. Hoy en día, pensando quizás que vendrán tiempos mejores, corriendo así el riesgo de perder esta oportunidad para siempre. No hay mejor tiempo como el presente. No hay mejor tiempo como el presente para arrepentirte de tus pecados, para recibir el perdón de Dios y experimentar su gracia salvadora. No es mañana, es hoy. El mañana, como decía anoche, no está prometido para nadie, mis queridos hermanos. Muchas de las personas que esperaron ver este día no lo han visto. No le hagas caso a la voz del enemigo que te hace pensar que eres inmortal, que te hace pensar que nunca vas a llegar a ese día. Y te tiene engañado, te tienes postergando esa decisión. Mañana, mañana, mañana. El apóstol Pablo, nuestro queridísimo apóstol Pablo, con el cual oye, nos gozamos por medio de sus epístolas, que son de enorme edificación para la iglesia del Señor. Él mismo en la segunda carta a los cristianos de Corintios les dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y en el griego original, en el cual está redactada esta carta, como todos sabemos, esta epístola, el apóstol Pablo usa un verbo intencionalmente, que es el verbo kairos, que denota, que hace referencia a un tiempo, mis queridos hermanos, determinado. Pablo nos enseña dos cosas muy importantes al mencionar estas palabras del profeta Isaías. Primero, y quiero que pongas atención, quiero que escuches bien. Primero, señala la urgencia que tiene la iglesia del Señor, es decir, nosotros como mensajera de Dios, de predicar el evangelio de salvación a toda criatura. Como encontramos en esos mandatos reflejados en la Biblia en Mateo 28, 19 y Marcos 16, 15. Que lleva por título, y todos conocemos, ¿no?, como la Gran Comisión. Y permíteme decirte una cosa en esta mañana. Esta Gran Comisión, como siempre digo, y vas a cansar de oírme, no está reservado simplemente para una élite eclesial. Quiero decir, no está reservado para misioneros, que sí. No está reservado para pastores. Esto es un mandato a toda la iglesia del Señor. ¿Tú has creído en Dios? Tú estás sellado con las arras de salvación que es el Espíritu Santo. Este mandato Dios te lo dio para ti. Id. Y segundo, mis queridos hermanos, significa que hay un tiempo en la economía de Dios. Sé sabio, entendido con lo que te estoy diciendo. Al que tenga oídos para oír, oiga. Hay un tiempo en la economía de Dios cuando Él escucha a los pecadores y responde a los que se arrepienten. Y ese tiempo precioso y oportuno era y es ahora mismo. Era y es ahora mismo. Porque la misma palabra te advierte, nos advierte a todos y cada uno de nosotros de que ese tiempo también llegará a su fin, de que el tiempo de gracia también acabará. Esto hablando de nosotros los creyentes, de nosotros, de los que son incrédulos, por favor, perdón.
Igual ocurre con algunos creyentes, que aunque reconoce su condición espiritual, ellos mismos se autoengañan, pensando que más adelante podrán reconciliarse con Dios, podrán ponerse a cuenta con el Señor, y descuidan así su vida espiritual. Sus lámparas casi imperceptiblemente se les va apagando. Y piensan, como pensaron estas necias, que podrán en el último momento, podrán ir a comprar ese aceite. Jesús nos advierte por medio de esta parábola el peligro de esperar para correr en busca del aceite. Se corre un riesgo espiritual, mis queridos hermanos, tremendo, cuando en vez de mantener nuestra lámpara encendida, permitimos que el afán, permitimos que los compromisos, permitimos que el entretenimiento, el gran enemigo, no me cansaré de decirlo, del cristiano en el siglo XXI, vaya apagando la llama del Espíritu en nuestras vidas. La oportunidad, un día, mis queridos hermanos, terminará definitivamente. La expresión que utilizó nuestro Señor Jesucristo en esta parábola, cuando dice, se cerró la puerta, habla de ser dejados afuera. Y ahí no hay segundas oportunidades. En el mundo venidero no hay segundas oportunidades. Cuando las 5 vírgenes insensatas, mis queridos hermanos, llamaron, Señor, Señor, ábrenos, el Señor le responderá, de cierto os digo, no os conozco. Hay un tiempo, mis queridos hermanos, para todo, como dice la palabra. Y hay un tiempo oportuno para buscar y llamar, como así nos enseña el profeta Isaías, a nosotros hoy en día, como la iglesia del siglo XXI, también. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Recuerda, mi querido hermano, como si el Señor Jesucristo lo dijera en esta ocasión por medio de estos labios torpes, por medio de este siervo inútil. Recuerda que si tú eres cristiano, mi querido hermano, mantente alerta, mantente velando, mantente listo, sirviendo al Señor, no perezoso, ferviente en el Espíritu. Y si tú no has dado ese paso de fe, si tú estás en esa condición de los casi salvos, como le pasó a aquel joven rico, que teniendo tan cerca a Jesús, cara a cara, perdió su salvación por las riquezas de este mundo. Si tú estás en ese grupo, en ese lugar, te animo a que no dejes pasar un día, a que hoy mismo dejes ese paso, a que hoy mismo entregues tu vida al Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque como bien decía hace un momento, el mañana no está garantizado ni para ti ni para mí. El mañana no existe, mi hermano. Hoy es el día que nos ha dado el Señor. Hoy es el día idóneo. Hoy puede ser el día de tu salvación. Recuérdalo bien. La segunda advertencia que vamos a ver en esta mañana, mis queridos hermanos, es que hay cosas en la vida, en nuestra vida, que no podemos pedir y no podemos vivir de prestado. Entiéndelo bien. No podemos ni podemos pedir ni vivir de prestado. A las vírgenes insensatas o descuidadas de esta parábola que hemos leído en esta mañana, les resultó imposible conseguir el aceite prestado cuando descubrieron que le hacía falta, cuando descubrieron que se le estaba acabando, porque no llenaron bien sus lámparas. Con nuestra mente moderna, con nuestra mente del siglo XXI, ¿no? Con nuestra mente empática, que pensamos que lo sabemos todo. Podemos pensar de alguna manera que estas chicas, a las cuales la palabra denomina como prudente, a estas muchachas actuaron de manera egoísta a no prestarle aceite a estas insensatas. Pero me gusta cómo la traducción Dios habla hoy evalúa la respuesta de las vírgenes prudentes. Pero a las muchachas previsoras contestaron,
No, porque entonces no nos alcanzarán ni para nosotras ni para vosotras. Más vale que vayáis a donde vende y compréis para vosotras mismas. Y aquí Jesús nos da una muy buena lección, mis hermanos, para nuestra vida espiritual. Y es que en el ámbito espiritual, mi hermano, no podemos pretender vivir de prestado. No podemos pretender vivir de cuenta ajena. Nosotros mismos necesitamos ser llenos constantemente del Espíritu Santo para enfrentar todas esas vicisitudes, para enfrentar toda esa oposición, para enfrentar todas esas circunstancias que sin lugar a duda vendrán a nuestras vidas. No se puede, mis hermanos. No se puede de la misma manera recibir prestado una relación con Dios. Cada persona debe tener su encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nacer de nuevo por medio de la fe. Es imposible vivir con la fe prestada de nuestros abuelos. Es imposible vivir con la fe prestada de nuestros padres. Es imposible vivir con la fe prestada de nuestros pastores. Cada persona debe vivir por su propia fe, mas el justo por la fe vivirá. Porque la salvación no es un asunto de familia. La salvación no se transfiere, mi hermano. La salvación no se hereda. Recordemos que la gracia de Dios no se transfiere, mi hermano. Que mi padre o mi madre sean salvos no significa que yo automáticamente vaya a ser salvo. Si yo no me preocupo, si yo no me ocupo de tener una relación personal, de tener una relación real, de tener una relación verdadera con mi Dios, aunque toda mi familia sea salvo, yo no lo seré. No me servirá de nada, mis queridos hermanos, de nada tener un padre recto, devoto o una madre consagrada a Dios si mi propia vida está alejada completamente de la voluntad de Dios, de los caminos del Señor. Y los padres cristianos, escucha bien, padre, y los padres cristianos tenemos que tener muy claro este punto para así ser intencionales y guiar a nuestros hijos a que ellos tengan ese encuentro personal, ellos, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice que en Ezequiel 18:20, el Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por sus propias perversidades. No se puede malinterpretar la palabra de Dios, mis queridos hermanos. No podemos malinterpretar la palabra de Dios. No podemos malinterpretar la respuesta de Pablo y Silas a ese carcelero de Filipo cuando le dijo, cree en el Señor Jesús, es Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa, que encontramos en Hechos 16:31. La fe del carcelero no salvó automáticamente a toda su familia. Cada uno de ellos, escúchalo bien, en su propia libertad, necesitaron aceptar a Jesús en fe y creer en Él, de la misma manera que anteriormente lo había hecho el carcelero. Una paráfrasis de Hechos 16:31 dice, cree y serás salvo, y que tu casa haga lo mismo también. No se puede, de la misma manera, mis queridos hermanos, pedir prestado un carácter cristiano. Entiéndelo bien. Porque el carácter de una persona es el resultado de su actitud, es el resultado de sus pensamientos, es el resultado de sus intenciones, de sus deseos, es el resultado de sus acciones y está directamente influenciado y desarrollado por todas esas decisiones que ha tomado a lo largo de su vida. Como podemos ver en Daniel 1:8, el cual propuso en su corazón no contaminarse. El carácter del cristiano en el creyente es una manifestación constante de Jesús en su vida. Es el resultado de la obra santificadora del Espíritu Santo, escucha, en cada persona. Por lo tanto, mi hermano, en la vida espiritual no se puede vivir de cuenta ajena, de capital ajeno, no se puede vivir de ganancias que otros hayan obtenido.
Hay cosas, y entiende que no es por obra, escúchame bien, no me malinterpretes, pero hay cosas que sí nosotros necesitamos trabajar. Hay cosas que sí nosotros tenemos que ganarlo, adquirirlas por nosotros mismos, porque nadie nos las puede prestar. Por ejemplo, David, el joven David peleó su batalla contra el gigante Goliat con sus propias armas, no con las que el rey Saúl quiso prestarles. No se puede pedir prestada de la misma manera la unción. Cada creyente debe tener su propia provisión espiritual. Mi vida devocional, y esto quiero que lo entiendan muy bien, mi vida devocional no depende de nadie, no puede depender de nadie, ni de cómo me traten en la iglesia, ni de los conflictos que pueda haber en mi entorno familiar, dentro de mi familia, ni de los conflictos que pueda estar experimentando en mi puesto de trabajo, ni siquiera de la sociedad que me rodee, ni de lo que esté viviendo. Mi vida devocional con Dios es personal y es una decisión que debemos tomar. Y de esta relación personal con Dios va a depender, mis queridos hermanos, la unción con la que yo ministre. Va a depender con el gozo con que yo sirva en el reino de Dios. Va a depender de la fidelidad con la que yo persevere en la fe. Aunque los creyentes, y gloria a Dios por la iglesia del Señor, aunque los creyentes nos beneficiamos del amor fraternal, de la comunión y de las oraciones unos por otros, no es posible vivir vidas espirituales saludables y relevantes con el esfuerzo ajeno. Cada cristiano, quiere decir, cada uno de nosotros que profesamos ser cristianos, que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y hemos nacido de nuevo, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de fomentar y fortalecer nuestros propios arsenales espirituales por medio de la oración, de pasar ese tiempo en comunión con el Señor, por medio de la lectura, del estudio sistemático de la palabra de Dios, constantes con la palabra. La Biblia, mis queridos hermanos, sabéis que toda la Biblia está para nuestra instrucción, ¿no? Sabéis que la Biblia nos enseña. La Biblia nos relata la historia de 7 hijos de un judío llamado Seba, que era el jefe de los sacerdotes, los cuales pretendieron usar el poder que Dios había delegado en Pablo para sacar el demonio de un hombre. Y todos sabemos cómo terminó la historia. Acabaron muy mal parados, acabaron heridos y desnudos, y aquello fue notorio en toda la región. Recordad, mi querido hermano, a ti te recuerdo, mi querido hermano, como cristiano, como hijo de Dios, que hay cosas en la vida espiritual que no puedes vivir de prestado. No puedes vivir de la unción ajena. No puedes vivir, mi querido hermano, del carácter ajeno. No puedes vivir con la devoción de otros. Sumarte a ese carro. No, esto es personal. El Señor nos llama a que seamos cuidadosos, a que cuidemos de esa nuestra vida devocional con Dios. Amén. Por supuesto que amén a todas las enseñanzas que encontramos en esta parábola de las 10 vírgenes. A lo largo de tu vida cristiana, seguramente habrás escuchado innumerables predicaciones referentes a esta misma parábola y todas ellas de muchísima bendición. También cuando tú te has acercado y has estudiado esta parábola, el Espíritu Santo seguramente te ha tratado por medio de ella. Por lo tanto, amén a toda esta enseñanza, mis queridos hermanos. Pero el Señor Jesucristo en estos postreros días que estamos viviendo, nos llama a nosotros, a su pueblo amado, a fomentar una vida espiritual fresca, plena y llena de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, a mantener nuestros depósitos de aceite hasta el borde, hasta rebosar, siendo fieles, siendo dirigentes en el servicio a Dios, viviendo, mis queridos hermanos, a la espera de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Maranata, el Señor viene pronto. Te recuerdo, mis queridos hermanos, que en la vida espiritual hay cosas que son imposibles de obtener en el último momento. Recuérdalo, mi hermano. Y otras que no vas a poder vivir de prestado, como decíamos hace unos minutos. Te recuerdo también la advertencia de los propios labios de nuestro Señor Jesucristo. Y como si estos labios torpes te lo dijeran en esta mañana otra vez.
Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero una cosa sí tenemos garantizada, mi hermano, es que Jesús viene. Y que, como decía al principio, hoy estamos más cerca, no te lleves engaño, hoy estamos más cerca de su venida que lo que estuvimos ayer. Y el Señor nos llama a cada uno de nosotros, escúchalo, a cada uno de nosotros, no mires para el pastor, no mires para el hermano madurito en la fe, mírate para adentro, a cada uno de nosotros, a ser hallados fieles para aquel día. Es tu responsabilidad, mis queridos hermanos, tu vida devocional con Dios, esa relación a lo vertical, es tu responsabilidad. No busques depositar esa responsabilidad en nadie. Y más, mis queridos hermanos, cuando la palabra nos instruye y nos enseña que estamos viviendo esos tiempos proféticos, que estamos viviendo las manifestaciones de esas profecías delante de nuestros ojos. Aún el incrédulo dice que este mundo no va mejor. Aún el que no tiene la palabra, no tiene a Dios, dice que las cosas no pintan bien. Nosotros, mis queridos hermanos, tenemos la palabra de Dios. El propio Señor Jesucristo nos relató a sus discípulos y a nosotros ahora, a la iglesia del siglo XXI, todas esas señales que seguirán antes de su venida, antes del fin de los tiempos. El Señor nos manda a todos nosotros a estar alerta, que estemos alerta. Es un concepto militar. Yo durante muchos años fui militar y para mí es un concepto automático, es como un clic. Dios nos llama a nosotros como buenos soldados de Jesucristo a estar en esa misma actitud, a estar en esa actitud a la espera, preparados, que no te coja desprevenido. A lo mejor piensa en esta mañana que estoy siendo demasiado alarmista. A lo mejor piensa, bueno, otro más que viene anunciando el fin de los días, el fin de los tiempos. Mira, te digo una cosa, yo no sé cuándo viene el Señor, te lo garantizo. Yo no sé cuándo viene. Por lo tanto, como no sé cuándo viene, voy a estar listo. Voy a estar preparado. ¿Para qué? Para que no me pase como a estas insensatas que las cogieron durmiendo. Para que no me pase, que no me coja con una vida espiritual con el tanque seco. Para no ser avergonzado delante de Él cuando venga. Porque las señales se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Todo está aconteciendo. Estamos viviendo, mis queridos hermanos, créelo, esos tiempos proféticos. En nosotros darle crédito a la palabra. Porque no es lo mismo, como decía en una ocasión y prediqué sobre eso, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Hay una diferencia. La palabra te está revelando los tiempos. Dice la palabra, oye, ¿ves la higuera que está verde, llena de hojas? Sabes que el verano está cerca. ¿Ves todas estas señales? Pues que sepa que el fin está cerca. Y esto no es para temor. Los hijos de Dios no tienen miedo, como decía mi querido David. Los hijos de Dios no tienen temor. Los hijos de Dios esperan. Desde la partida de nuestro Señor Jesucristo dijeron esos dos ángeles que de la misma manera lo veríamos regresar. Estamos esperando con anhelo la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, el Espíritu dice, sí, ven Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Te esperamos. Tu venida está cada día más cerca. Recuerda, mi hermano, por favor te lo pido como si el Señor lo hiciera. Porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha variado ni un ápice. Y la voluntad de Dios sigue siendo la misma. ¿Sabe cuál es? Que todos vengan a salvación. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que te quedes como ese joven rico que estuvo tan cerca a la salvación y eligió el mundo. Dios quiere que hoy, no mañana, escúchalo bien, no mañana, hoy de ese paso de fe. Entrégale tu vida al Señor. No tienes nada que perder. Bueno, si tuvieras algo que perder sería lo malo, los vicios.
tendrías que perder el miedo. Todas esas cosas sí tendrías que perder. Pero tienes toda una eternidad por ganar. Tienes una vida abundante para disfrutar en este mundo, llena de la presencia de Dios, y una vida eterna prometida juntamente con aquel que es nuestro galardón puesto delante de nuestros ojos, que es nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, no tienes nada que perder y una eternidad por ganar. Da ese paso, no te quedes a la espera. El mañana no está prometido a nadie. No hagas caso a la voz del enemigo que te dice que hay tiempo. No te distraigas. No te distraigas, permanece firme. Si eres cristiano, permanece firme, velando, orando constantemente, toda oración y ruego, haciendo la labor, cumpliendo el propósito que Dios tiene para ti en este mundo, siendo luz del mundo y sal de la tierra. Persevera, mantente firme, porque en los postreros días, dice la palabra, que la maldad crecerá. Y dice que debido a que la maldad crece, el amor de muchos dice que se enfriará. No seas de estos que se enfrían, por favor. No seas de los tibios. No hay tiempo, no hay tiempo para ser tibio. No hay tiempo, mi hermano, para andar jugando a cristianismo. No hay tiempo para estar jugando con Dios. Dios no puede ser burlado. Dios sabe quiénes son suyos. Lo sabemos. Escucha la voz de Dios. Escucha esta palabra directamente de Dios. Dios te ama y no desea que te pierdas. Dios te ama y no desea que te mantenga en esa condición, en esa inactividad. Mis hermanos, Dios es muy bueno con todos nosotros. Lo que algunos tienen por tardanza, Dios lo tiene por amor de su escogido. Recuerda que un día llegará que esa gracia se acabe. El tiempo de gracia, como todo, llega a su fin. Aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo y por favor, ora a Dios para que Él ponga en todos nuestros corazones esa urgencia, ese sentido de urgencia, de predicar a toda criatura, de que Dios ponga en tu corazón, en mi corazón, esa carga por tantas almas. Porque sabemos, y yo creo que no te estoy llevando a engaño, que el que parte de este mundo sin Cristo para condenación parte. Anunciemos el Evangelio, porque es poder de Dios. Anunciemos el Evangelio. En nosotros no está traer convencer a nadie. No. En nosotros está el sembrar. En sembrar la palabra de Dios. Esa es la que trae convencimiento. Roguemos al Espíritu Santo que se mueva. Que se mueva y traiga un avivamiento a esta tierra de Asturias que tanto y tanto lo necesita. Oramos para ver las masas venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi anhelo y mi deseo. No quedarme simplemente en los libros de historia. ¡Wow! Cuando lees los libros de historia y ves esos grandes avivamientos de Gales, de Azusa. ¡Wow! Me gustaría, anhelo, y le pido a Dios constantemente que Él provea de todos los ingredientes necesarios para que Asturias, para que esta tierra tan hermosa, se quede reflejada para siempre en los libros de historia, para que sea señalada en el mapa cristiano y diga, de Asturias partió, en Asturias comenzó. Sabemos que un pequeño fuego, que un gran fuego comienza con una pequeña llama. Que la iglesia en Asturias sea esa llama que utilice Dios para hacer correr este evangelio en nuestra particular Jerusalén, en nuestra particular Judea, en nuestra particular Samaria. ¿Y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Que Dios haga correr su evangelio en estas cuencas, en toda Asturias y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios.